Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos hoy con el relato de los enemigos del comercio de Escotado y repasaremos acontecimientos tan importantes e influyentes en la actualidad como la Guerra Civil Española y el oro de Moscú, o el asesinato en México de Trotsky, o la biografía de una altísima calidad de Hitler y Mussolini, y también una descripción de los hechos más destacados del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que te recomiendo que te quedes hasta el final, que hoy venimos bastante cargados. No alargo más la introducción y comenzamos. Y empezamos como lo dejamos en episodios anteriores, con la URSS. Esta constituye una economía de subsistencia, donde los artículos de alimentación y vestuario escasean en las tiendas estatales tanto como abundan en las de precio libre, y allí vienen a costar un 75% más de término medio. Es por eso necesario seguir luchando para cubrir necesidades mínimas dentro de la epopeya de austeridad desencadenada por el triunfo de la Wehrmacht, y en vísperas de una guerra cuyas pérdidas humanas y materiales solo podrán compararse con los 3 primeros años de égida leninista, es decir, antes de la NEP. 1940 es también la fecha improrrogable para que Trotsky muera, pues la URSS sufre un recorte sustantivo en capital humano, pero el botín español otorga a Stalin una liquidez incomparable. Por lo tanto, hablemos ahora del oro de Moscú. Al comenzar la guerra civil, las reservas de oro en el Banco de España rondaban las 700 toneladas, de las cuales buena parte eran joyas numismáticas españolas y foráneas, cuyo valor superaba y en algunos casos hasta doblaba el metálico. La Segunda República adviene ya en el marco de la Gran Depresión, agravada en el caso español por un híbrido de inexperiencia y demagogia, que estatuyendo subidas salariales ajenas a incrementos en productividad, introdujo ingresos solo nominalmente superiores y arruinó empresas de todos los tamaños. Tras la Gran Rebelión de Asturias en 1934, el país está de rodillas ante los escasos inversores nacionales y extranjeros, sin decidirse todavía a admitir que la prosperidad se conquista con diligencia, ahorro e innovación. En torno a un tercio del censo sufre una dieta análoga por deficiencias a la rusa, y parece un milagro que solo Norteamérica, Inglaterra y Suiza tengan reservas superiores de liquidez, que en su inmensa mayoría, solo hay 64 lingotes, son valutas de distintas épocas. Pero 4 siglos se evaporan en 42 días, merced a un ministro de Hacienda, el médico socialista Juan Negrín, que temiendo a la opinión pública logra el 30 de agosto un decreto reservado del gobierno, autorizándole a usar esas reservas contra el alzamiento del 18 de julio. El decreto alude a la conveniencia de desarrollar la lucha con la extensión e intensidad que exija el aplastamiento de la execrable rebelión, y 174 toneladas se enviarán a París, junto con cantidades inciertas de plata y joyas depositadas en la sede central o en dependencias provinciales del Banco de España, a fin de adquirir armamento y víveres. Por si esto no fuera suficiente, un segundo decreto reservado, del 13 de septiembre, autorizaba a Negrín para ordenar el transporte al lugar más seguro del resto de las existencias de oro, plata y billetes del Banco de España, que resultaría ser la Unión Soviética, tras hacer escala en Cartagena, donde esperaban 4 cargueros soviéticos. Una semana después del alzamiento se firma el acuerdo de no intervención, que será sistemáticamente incumplido por Stalin, Hitler y Mussolini, si bien de dispar manera. Los dos últimos aprovechan para probar sus últimos equipos, aceptando regalar parte y cobrar el resto a plazos, mientras Stalin, según Kibritsky, que era aún el número 2 de la NKVD en Europa, prefiere intervenir sin riesgo, abriendo al gobierno republicano una cuenta corriente en Moscú. Lejos de enviar el mejor armamento, algunas remesas de tanques y munición se verán incluso devueltas por chatarra, concentrándose la ayuda en exportar un aparato de agritprop que abre checas en toda la zona controlada, probablemente porque Stalin desconfía de ganar la guerra y aprovecha el conflicto para depurar trotskistas.
Mantenidos al margen, los anarquistas, cuya CNT casi doblaba en miembros a la UGT socialista con unos 800.000, nunca se interesaron por las repercusiones de respetar o no el patrón oro, pero vieron en la medida una idea descabellada, signo inequívoco del traidor comunismo autoritario. Aunque el detalle de lo ocurrido tardará mucho en conocerse y Stalin se cuide de liquidar a todos los informados, la verdad no se puede esconder para siempre. Por supuesto, Negrín niega que las 560 toneladas de oro hayan salido de España, pero la prensa mundial y la radio franquista le desmienten, y la noticia resulta catastrófica no solo para la moneda, sino para la moral del bando republicano. El clavo en el ataúd nos lo da que la Unión Soviética cobró hasta el flete de sus cargueros, e hinchó los precios entre un 30 y un 40%, manipulando el cambio de pesetas a rublos. Vamos, que fue un negocio redondo para España. Antes de dejar atrás esta ignominia, déjenme que tratemos a vuela pluma la Guerra Civil Española. Como decíamos, el equipo enviado por Hitler y Mussolini fue, sin duda, muy superior en calidad al aportado por Stalin, pero a despecho de las brigadas internacionales y el prestigio mundial de su causa, la guerra se pierde ante todo porque el bando rojo está desunido y descontento. Así como la desunión puede atribuirse al caínismo ibérico, el descontento es directamente proporcional al terror sembrado por los chequistas y al deterioro galopante en calidad de vida que resulta de abrir la veda a venganzas personales. Algunos anarquistas descerebrados cazan curas, monjas, comerciantes, industriales, aristócratas y personas con criterio distinto al suyo en nombre del comunismo libertario, mientras los abanderados del comunismo jerárquico emprenden una depuración de todo lo discordante con su línea general, que incluye también liquidar a los liquidadores libertarios. Carecer de respaldo para su papel moneda hizo que año y medio bastase para retroceder a una economía de trueque, excitada por el bochornoso contraste entre las políticas impresoras de moneda. Entre julio de 1936 y julio de 1938, las pesetas nacionales crecen desde unos 2.000 millones a 2.650, mientras que las republicanas pasan de 3.486 a 12.754, es decir, un salto de 265,8%, que golpea de inmediato los precios, cuya entidad sube para los sublevados el 40% y para los republicanos el 1.500%. Como ocurriera con los pagarés emitidos inicialmente por Lenin, el destino del dinero es convertirse en sucedáneos exóticos, como piezas redondas de cartón para sustituir a las desaparecidas monedas, o papeles tintados de un tamaño u otro que emiten diputaciones y municipios. Cuando no cambian pan por zapatos o sexo por divisas, los moradores de la zona supuestamente libre se acogen a economatos desabastecidos, mal menor ante el cierre de tiendas expropiadas tiempo A, pues solo quien tenga dólares o libras accede a bienes escondidos. Como en la Unión Soviética, el gobierno ha ordenado que se le entreguen todas las existencias de oro, plata y joyas. Sea como fuere, para la conciencia roja, la disyuntiva capital de los años 30 es elegir entre Stalin y Trotsky, que se acusan mutuamente de los más inverosímiles. El primero sería el burócrata elegido para frenar a las masas revolucionarias, y el segundo, un supeditado al servicio secreto nazi. Como hubo ocasión de ver, Trotsky dimitió como jefe del Ejército Rojo para acallar a quienes lo llamaban Bonaparte, pagando esa vanidosa temeridad con el apodo oficial de Judas. Sin embargo, el ego de Trotsky tampoco entiende que en algo debió de equivocarse. Mi vida e historia de la Revolución Rusa, escritos durante este periodo, le mencionan siempre en tercera persona, a la manera de Julio César en su Guerra de las Galias, y ser en todo momento el centro de la atención no le impide descartar la individualidad como tal. Pero bueno, es ya por todos conocido el final que tuvo en su retiro en México, mientras disfrutaba de la inestimable compañía de Frida Kahlo. No obstante, repasemos la crónica de uno de los asesinatos más famosos ordenados por Stalin. Recordemos que dos de los personajes principales en esta historia son Caridad Mercader y su hijo Ramón Mercader, ayudados a su vez por Kotov. La hoja de ruta diseñada a conseguir el tan ansiado asesinato revela un monto de paciencia, esmero y talento digno de mención. Si parejos recursos se hubiesen puesto al servicio de la producción, controlando su calidad o formando profesionales competentes, el régimen estalinista no habría seguido padeciendo hambrunas ni condenado a niveles de vida miserables,
aunque tampoco habría podido cumplir su compromiso de seguir sustituyendo órdenes espontáneos por órdenes decretados. Estudiando manuales de criminología, Kotov descubrió que ciertos paranoicos litigantes transforman su admiración incondicional en odio irresistible, e instruyó a Mercader para que, en caso de ser capturado, se aferrase a esa decepción. Acababa de fracasar un atentado en mayo, que gastó al primer hombre doble de la casa, pero Kotov disponía de un segundo, dispuesto a considerar normal que en pleno agosto Mercader portase una gabardina, donde ocultaba no solo un piolet de mango recortado, sino una pistola y un puñal de notables proporciones. Para el primer encuentro se presentó desarmado, suplicando a Trotsky que le corrigiese un artículo sobre el régimen estalinista. Días después dispuso de él según lo previsto, dándole la espalda mientras leía, y cerrando los ojos le hundió el piolet en el cráneo con todas sus fuerzas. Kotov y Caridad le esperaban fuera con el coche en marcha, confiando en que sucumbiría sin ruido, pero Trotsky lanzó un alarido, el grito espantoso que me perseguirá para siempre, según Mercader, y evitó nuevos golpes mordiendo la mano con tal intensidad que las huellas de sus dientes nunca se borrarían. Para cualquier eventualidad de ese tipo estaba ensayado que Mercader exclamara: «¡No me matéis! ¡Me obligaron a hacerlo! ¡Tienen prisionera a mi madre! ¡Soy un trotskista desilusionado!». Curiosamente, lo que le salvó de morir en manos de los guardaespaldas fue el propio agredido, que momentos antes de desplomarse exigió: «¡No le matéis! Debe confesar su verdadera identidad». Lejos de hacerlo, repitió infatigablemente la versión ofrecida a la policía mexicana la noche del crimen: «Me llamo Jacques Monrand, soy trotskista desilusionado», hasta el día de cumplir sus 2 décadas de condena. En 1977, casi 40 años después, la Unión Soviética reconoció sus servicios declarándole héroe nacional, aunque Mercader estaba demolido psíquicamente por la desestalinización y murió al año en La Habana de un cáncer óseo, siendo sus cenizas trasladadas al cementerio moscovita reservado a próceres. Pero dejemos de lado los pequeños altercados entre los líderes soviéticos para hablar de esa ola totalitaria que se expandía por toda Europa. Los 15 años que separan la Gran Guerra de la Gran Depresión, de los que hablamos en el episodio de El mundo de ayer de Zweig, son un lapso de congoja más o menos desesperanzada, donde buena parte de los males se imputan a la hipótesis de que el laissez-faire y la competencia articulan los intereses privados con el bien público de un modo sorprendentemente eficaz, si se compara con cualquier régimen ensayado de virtud obligatoria y dirigismo. Por entonces, esto no descarta programas sin ensayar o recién iniciados, como el soviético, cuyo denominador común es invocar rigor colectivo donde campaba la licencia individual, denunciando un mundo en el que los precios se desploman por empacho de mercancías sin adquiriente, cuando no se ven alterados por las engañosas alzas precursoras de burbujas, prólogo en ambos casos de quiebras y despidos. No menos insatisfactoria es una sucesión de elecciones, votos de censura y caídas de gabinetes en una atmósfera guerra civilista. Intransigentemente cosmopolita hasta entonces, el discurso antiliberal ha ganado muchos seguidores incorporando elementos nacionales a su tesis genérica, que es lo incompatible de las libertades burguesas con cualquier seguridad auténtica. El poder de compra nunca había padecido una inflación anual superior a 2 dígitos, hasta que el Sovnarkom multiplicó la estampación de papel moneda como prólogo para el establecimiento del trueque científico comunista, y fue malviviendo prácticamente sin dinero aceptable hasta 1922, cuando giró en redondo con el alzamiento de un rublo oro. Pero mucha peor suerte aguardaba a la de los vecinos, esto es, a Alemania, que sin la más mínima aspiración al retorno del trueque se vieron arrastrados de un modo u otro a intentar suturar heridas con papel moneda, pasando de 2 a 3 dígitos, luego a 6 y finalmente a 13, con billetes tan pintorescos como los que prometían pagar al portador 100 billones con B de marcos, una serie estampada en octubre de 1923. Evaporando cualquier ahorro líquido e imponiendo el empeño de los demás bienes en condiciones miserables, esto vuelve a matar literalmente de hambre a algunos y pauperiza a gran parte de los desahogados en alguna medida.
La desintegración de las capas medias desencadenó un proceso de polarización y los burgueses empobrecidos se convirtieron en revoltosos de derecha e izquierda. Repuntes de lo mismo siguieron al crack de la bolsa norteamericana en 1929, que al interrumpir el influjo de crédito a Europa volvió a barrer la capacidad adquisitiva acumulada. Por su parte, la URSS se enorgullece entonces de ser inmune al ciclo gracias a su crecimiento planificado, y buena parte de quienes no viven allí se suman al «libertad, ¿para qué?», sugerido inicialmente por Lenin. En vez del laissez-faire, progresa una revolución que no deja nada fuera y cambia la vida en todos sentidos, cumpliendo el consejo del más antiguo escriba comunista, un tal Platón, que jamás nadie dé un solo paso no mandado, y el alma se entrene en ignorar la mera posibilidad de obrar individualmente. Aclimatado a la técnica, eso implica que, para tener una perspectiva clara sobre el mundo, deben centralizarse todas las noticias y, por supuesto, todas las emisiones radiofónicas, pues también, según Platón, tanto en la paz como en la guerra, los humanos deben vivir siempre mirando y siguiendo al jefe. Los grandes jefes son ahora 3 socialistas, cuyo culto común a la autoridad alterna con acrobacias verbales presididas por la distinción bolchevique entre fascistas subjetivos y objetivos, donde cabría todo el espectro político. El primero de ellos es el líder del totalitarismo latino. Benito Mussolini, 6 años mayor que Hitler y 5 más joven que Stalin, pudo triunfar en casi cualquier oficio de no unir su destino a recrear el imperio romano en un país desmoralizado por el bandidaje y el cacicato, con la tasa de natalidad como único indicador ascendente. Al igual que en España, en Italia la implantación del sindicalismo anarquista y el comunismo saludó los eventos en Rusia con un bienio horroroso, marcado por ocupación de fábricas, violencia en las calles y 2 proyectos de huelga general, en abril de 1920 y 1921, mientras ningún partido era capaz de resistir las mociones parlamentarias de censura. El gigantesco Valle del Po, núcleo agrícola e industrial del país, fue también la zona más convulsa, hasta que Mussolini organizó su marcha sobre Roma en octubre de 1922, apoyándose en Fasti di Combattimento, capaces de contrarrestar el activismo de sindicalistas y guardias rojos. Aunque totalitario como Stalin, mira con recelo el experimento ruso. Por ejemplo, Lenin le parece un genio táctico tan brillante como envilecido por patrocinar la lucha de clases, cuando cualquier socialismo digno de ese nombre se centrará en sustituir burocracias corruptas por una casta de guerreros generosos, encargada de transformar la abyección igualitarista en un llamamiento a la emulación universal, apoyada sobre la irremediable, fértil y benéfica desigualdad humana. Manteniendo el principio de la vanguardia revolucionaria, su discurso prende en un país ahito de hazañas anarquistas, donde el arraigo del socialismo convive con un intenso sentimiento anticomunista, y un semestre después de cesar las hostilidades, su nuevo periódico publica la plataforma manifiesto de los Fasti, en términos muy sucintos, asumiendo como tarea primaria poner orden en el caos institucional y revalorizar a Italia en el mundo por medios pacíficos y cívicos. Aunque se le acusa de incontables crímenes, los archivos de la policía política, la OPRA, no aportan pruebas de un solo ejecutado sin juicio, y entre 1927 y 1945 los tribunales dedicados a reprimir la subversión dictan 10 sentencias de muerte, cifra memorable para una dictadura que suprimió las elecciones democráticas desde 1926. Por extraño que resulte, mandar matar repugnó a Mussolini tanto o casi tanto como al común de las gentes, y no ejercer como genocida y eugenésico hizo de él un perfecto extraño en la tríada mesiánica. Pero aunque extraño por este factor, no anduvo falto de carisma, y una representación eminentemente teatral fue su ascenso al estatus de César resurrecto, aglomerando a Platón con Garibaldi y Nietzsche, mediante una discreta inteligencia y mucho atrevimiento. Pensar que solo el comunista puede ser realmente antiliberal hizo que Hitler y él pasaran por secuaces secretos del capitalismo, e incluso su único apoyo en momentos de colapso espontáneo, un criterio consolidado por el tiempo, aunque inexacto, atendiendo a la proporción de recursos que cada régimen destinó a promover la calidad de vida. Ironizando sobre su condición de esbirro capitalista, Mussolini se pregunta si algún zar explotó a Rusia de modo tan inmisericordia como los nuevos señores del Kremlin,
que se declaran materialistas e imponen a los súbditos la dieta más ascética, pensando que el capitalismo debe abolirse en vez de bridarse, e ignorando que ninguna burocracia está preparada para gestionar por sí sola el aparato económico. Convence de ello a Hitler, y tanto en Italia como en Alemania hasta la gran industria seguirá confiada a sus administradores previos, mientras reconozca la hegemonía última del gobierno-estado. En cualquier caso, el programa de la tríada mesiánica se compromete unánimemente con atajar la anarquía liberal, y el nazismo empieza siendo mucho menos crítico con el bolchevique que el fascismo. La carta abierta a mis amigos de la izquierda, publicada por Goebbels en 1925, demuestra que el ala izquierda del Partido Nacional Socialista, dominante entonces, coincide con Stalin en una política de alianza, entendiendo que solo nuestra unidad permitirá vencer al capitalismo. Otro nexo de unión entre los tres guías es una política de planes concretada en obras públicas ciclópeas, que funciona satisfactoriamente para combatir el paro en Italia y Alemania, aunque ambos países acaben asfixiados en últimas instancias por la factura del rearme. En Rusia, las grandes obras ni frenan el paro ni cumplen buena parte de lo previsto, ante todo por el error de imaginar que el sistema Gulag ofrece una mano de obra realmente barata, pero nada de ello se demostrará hasta mucho después. Pasemos ahora a hablar del vértice alemán de esta tríada mesiánico-totalitaria. Adolf Hitler, el miembro más joven de la Gran Tríada, era un bohemio dedicado a la pintura hasta que descubrió su vocación redentora y tuvo en común con sus colegas nacer en un hogar humilde. Su impecable hoja de servicios le permitió sobrevivir a la miseria de posguerra como agente de la inteligencia militar encargado de infiltrarse en el Partido de los Trabajadores, una formación recién surgida y muy minoritaria, donde no tardó en ascender a director de propaganda, y poco después a líder, hasta refundarlo en febrero de 1920 como Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Desde entonces siguió con creciente admiración el ascenso de Mussolini, a quien poco antes de morir llamará mi único amigo, e intentó imitar su marcha sobre Roma con el fallido putsch de la cervecería en 1923, que pudo costarle la vida, pero quedó en 5 años de prisión comunicada y confortable, sin duda porque era el más carismático de los resueltos a vengar la cláusula de responsabilidad incondicional impuesta en Versalles. En ese periodo escribe buena parte de Mi lucha, un texto cuya reedición se mantendría prohibida hasta hace poco, mostrando hasta qué punto el genocidio racial está peor visto que el social, y exterminar judíos y gitanos parece menos justificable que hacer lo propio con empresarios y otros burgueses. Mi lucha coincide también con el giro de Stalin hacia el comunismo nacionalista y su política de aproximación al partido nazi, sostenida sobre la pirueta de definir socialdemocracia y fascismo como hermanos gemelos. Los gemelos son, sin ninguna duda, Stalin y Hitler, hermanados por su espíritu democida, pero ninguno de los dos ha tenido aún ocasión de exhibirlo, pues el proyecto totalitario combina siempre alguna eugenesia con salvadores providenciales, lo uno como epítome del rigor científico y lo otro como voz del sentimiento, dispuesto a que el ciudadano se reconvierta en súbdito con tal de cancelar penalidades e incertidumbres. 12 años después, cuando aparezca el libro, Hitler ha logrado convertir un puñado de seguidores en el 8% del voto, gracias en parte a su carisma y en parte a Protocolos de los Sabios de Sion, un libelo donde cierto arrepentido anónimo narra en primera persona la conspiración judeo-masónica montada para explotar el planeta. Es un texto subvencionado por la Ochrana zarista para justificar pogromos en distintos puntos del Imperio ruso, cuya primera edición de 1902 aparece en cirílico y no logra agotarse. Pero el resultado de la Gran Guerra lo convierte en el ensayo más vendido en los años 20, gracias en buena medida a Mussolini, él y su colega Rosenberg, que pulen algunas ingenuidades del original, sobre todo el peso atribuido a la masonería, y redondean la idea de un complot judeo-bolchevique,
financiado por la gran banca, que asegura al israelita el dominio unas veces con caos revolucionario y otras con balances contables. Por entonces, la red industrial alemana funciona tan satisfactoriamente que pocos se detienen a recordar lo ocurrido 10 años antes, cuando el complejo de empresas dedicadas a la transformación de materias primas hubo de permanecer cruzada de brazos en función del bloqueo. Unos 1000 días después de reconquistar lo perdido, el comienzo de la Gran Depresión pone de relieve que cualquier desplome brusco de la actividad económica en otros puntos del globo equivale para Alemania a un estado de sitio, indiscernible en efectos del impuesto otrora por los aliados. El precio de sus manufacturas empiezan a bajar sin que ocurra nada equivalente en el precio de las materias primas. Las exportaciones dejan de sufragar las importaciones. Y al no haber algún fiador, como en 1919 lo fue Norteamérica, la producción está llamada a acabar cayendo en torno a la mitad y la tasa de desempleo a superar el 30%. Llega con ello un cortocircuito progresivo para las instituciones democráticas y, más concretamente, la hora del tándem Hitler-Goebbels, cuyo partido ha ido acogiendo desertores del KPD desde las 2 invitaciones suicidas de Moscú. En 1929 nadie está dispuesto a sufrir más presión fiscal con menos ingresos, aunque tampoco hay alternativa para la gran mayoría, y el presupuesto de 1930 solo puede introducirse modificando la Constitución con un decreto de emergencia, que reconvierte la República en Reich, garantizado por la presidencia del mariscal Hindenburg. Este, con 84 años y cáncer de pulmón, bastante hará sobreviviendo un lustro, mientras la vida civil se envenena otra vez con refriegas cotidianas entre brigadistas rojos, camisas pardas y defensores de la tradición. Como ocurría en Italia una década antes, el país se torna cada vez menos gobernable por falta de quórum democrático, y las siguientes elecciones, celebradas en el verano de 1932, confirman el ascenso nazi. Esto incrementa la presión sobre Hindenburg para adjudicar la Cancillería a Hitler, que acaba de ofrecer a título expiatorio la cúpula de sus propios paramilitares en la llamada Noche de los Cuchillos Largos. El obsequio lo agradecen tanto él como el ejército, aunque no basta todavía para transferir el mando a un antidemócrata, y convocar nuevas elecciones ese mismo año revela ser prematuro. Que el gobierno deba obrar mediante decretos de excepción, sancionados uno a uno por el presidente del Reich, es insostenible en términos institucionales, pero solo una recaída de Hindenburg hará que acabe cediendo en enero de 1933. Hitler promete entonces nombrar un gabinete de concentración nacional, como pensaba hacer en cualquier caso imitando al Mussolini de 1922, y con ministros cuya competencia profesional se sobrepone a la ideología, comienza el segundo y no menos fugaz milagro económico alemán. Por otra parte, a las 4 semanas de acceder al cargo, el edificio del Parlamento es incendiado por un comunista holandés, una excelente excusa para que el partido nazi reclame poderes comparables a los del bolchevique. Tras ilegalizar el KPD, borrando así casi una cuarta parte de los diputados, Hitler reúne en marzo al resto para pedirles que sancionen la ley habilitante, en cuya virtud el gobierno deja de estar sujeto a la Constitución durante los próximos 4 años, y un 83% de la Cámara, incluyendo a Hindenburg, vota afirmativamente. Un acontecimiento que no conviene dejar de lado es el nombramiento como ministro de Economía al banquero Hjalmar Schacht, un previo director del Reichsbank, que pertenece a la élite industrial y financiera. Schacht no dejará de planificar y controlar precios, pero a diferencia de su homólogo soviético, cuenta con los más experimentados en cada campo y una mano de obra excepcional, que le permite acometer con éxito reconversiones tan audaces como la de los astilleros en industrias aeronáuticas, mientras nacionaliza aquí y privatiza allá, para intentar asegurarse el suministro de materias primas con el mínimo de inflación. Alternando recetas liberales y proteccionistas, reduce cualquier gravamen que limite la entrada de capital foráneo o induzca a la emigración del interno, otra vez siguiendo a Mussolini, e incentiva con bonificaciones fiscales a quien colabore en un gigantesco plan de infraestructuras ferroviarias, fluviales y terrestres que no tarda en ofrecer resultados sensacionales para el desempleo derivado de la Gran Depresión. Sin embargo, lo que frena el desarrollo alemán no es la fragilidad del esquema, sino el gasto militar, que desde 1936 empieza a ser incompatible con cosa distinta de una huida hacia adelante.
Cuando Schacht proteste, apoyado por los grandes líderes de la industria, Hitler acaba respondiendo con su memorando, donde por una parte da rienda suelta a la premonición de un combate apocalíptico entre la raza aria y el complot judeo-bolchevique, y por otra inaugura el Plan Cuatrienal dirigido por Göring, un lego en términos empresariales que se compromete a preparar un ejército invencible racionando las importaciones civiles, limitando los beneficios comerciales al 6% y castigando con campos de concentración a quien desafíe lo establecido sobre sueldos y precios. En ese momento, cuando Schacht dimite, repugnado por la Kristallnacht o Noches de los Cristales Rotos, el primer pogromo de alcance nacional, nadie sabe a ciencia cierta qué espacio vital es el que reclama Alemania, y la industria civil languidece ante las exigencias de inversión militar. El malestar de la élite fabril, militar y religiosa se incrementa, concretándose en una quinta columna cada vez más resuelta a plantar batalla, aunque cualquier oposición está condenada a parecer antipatriótica. ¿Cómo competir con alguien con la capacidad demagógica de Hitler, que lleva un lustro cosechando éxitos tan espectaculares como remediar el desempleo, suspender el pago de las reparaciones y anexionarse un territorio tras otro sin pegar un tiro? El movimiento siguiente de Hitler es reclamar la parte más próspera de Checoslovaquia, por entonces 10º país del mundo en cuanto a desarrollo industrial, alegando de paso que el pueblo checo es tan subhumano como el judío o el gitano, y los individuos no susceptibles de germanización deben ser deportados o exterminados. Los conspiradores esperan que esto resulte intolerable para Inglaterra y Francia, y el general Ludwig Beck, jefe del Alto Estado Mayor, dimite tras estudiar el plan de invadir Polonia, advirtiendo que Alemania nunca podrá ganar una guerra larga, porque antes o después la intervención norteamericana, añadida a una movilización de la Commonwealth, hará valer catastróficamente la falta de materias primas. Pero nadie acude en socorro de Checoslovaquia. Queriendo reforzar el apaciguamiento, el primer inglés Chamberlain toma el primer avión disponible para entrevistarse con Hitler y tras convencer a Daladier, su análogo francés, sanciona el despojo y partición firmando el Acuerdo de Múnich. Esto deja estupefactos y desmoralizados a los conspiradores, hincha el globo de la confianza en el Führer y aporta material precioso para la posterior conquista del oeste, pues el protectorado ejercido sobre Bohemia y Moravia llegará hasta el 25% del armamento empleado. No obstante, la guerra avanza y la popularidad de Hitler cae durante el invierno de 1941, cuando su imprevisión supone innumerables casos de muertos y mutilados por hipotermia en el frente oriental, y su orden de exterminar por sistema a cualquier eslavo le enajena el apoyo de Ucrania y el resto de la URSS, evaporando el odio acumulado hacia Stalin. Pero Hitler ha dejado de ser un blanco relativamente fácil, porque vive la mayor parte del tiempo en un búnker ultraprotegido, y aunque el complot gana impulso con incorporaciones como la del mariscal Klutsch, jefe supremo del Frente Oriental, la Wehrmacht sigue siendo impotente para frenar al loco, incluso después de la catastrófica derrota en Stalingrado, certificada en febrero de 1943. Al contrario, nadie es capaz de impedir que decrete entonces la solución final para el pueblo judío, a quien responsabiliza directamente del revés. 4/5 partes de los mariscales provienen de la aristocracia Junker, que combina el espíritu ilustrado de Federico el Grande con el protoindustrial de Bismarck, y la palanca del soborno está singularmente bien elegida por tocar el flanco donde menos resuenan sus juramentos solemnes de abnegación y lealtad patriótica, pues resulta difícil dejar intacto el 1/4 o medio millón de marcos ingresado periódicamente en cuenta, sobre todo mientras Berlín se va pareciendo a Moscú por las largas colas que crea el racionamiento. En cualquier caso, esto nos demuestra una grieta en la fe al Führer, pues si hubiesen sido seguidores fanáticos, el soborno sobraría. En 1945, con una Europa arrasada por segunda vez hasta lo inverosímil, la Entente constituida en 1907 por Inglaterra, Francia y Rusia está dando paso a una guerra fría mundial. Conflictos previos mucho más prolongados y ocurridos también en suelo europeo no produjeron una devastación remotamente pareja, que en buena medida deriva del progreso técnico. Pero el plus de ferocidad que distingue a la Segunda de la Primera Guerra Mundial no proviene tanto de refinar el ingenio destructivo como de que el totalitarismo reintroduce el molde de las guerras religiosas, aquellas donde nunca basta vencer o despojar al enemigo, justificadas ahora por una u otra filantropía eugenésica.
los monoteísmos con vocación de imperio mundial y los no menos ambiciosos credos totalitarios se encargaron su parte más atroz a cuerpos especiales, como inquisidores o cruzados otrora, chequistas y SS después. Y van a ser esas élites de la lealtad revolucionaria las que exterminen a 10 o 20 millones de personas adicionales que habían sobrevivido a la metralla y a la intemperie hasta caer en sus manos. Llegados a este punto, conviene reflexionar por qué, a pesar de los parecidos entre las atrocidades cometidas por nazis y bolcheviques, la opinión popular los condene de forma tan dispar. Aunque el pueblo ruso no se considera coautor de las purgas stalinistas, el pueblo alemán sí lo sería de las hitlerianas. Cosa curiosa, cuando las tropas especiales de ambos fueron no solo estructural, sino puntualmente idénticas. Los estatutos de ambos cuerpos contemplan la posibilidad de atormentar a inocentes como un mal menor, comparado con la perspectiva de dejar escapar a culpables, y tanto en la URSS como en Alemania resultan ser puestos tan voluntarios como codiciados. Ni la Checa ni las SS tardarán por eso en reclutar 1/3 de miembros, ampliados luego al 1.000.000 en Alemania y al 1,5 millones en la URSS. Y con esta reflexión tan necesaria, que nos hace pensar que quizás no nos veríamos desprovisto de nuevas atrocidades como las ocurridas en el siglo XX si se dieran las condiciones necesarias, pues se necesita de la participación de un ciudadano medio, que en ningún caso creo que sea diferente al que participó en semejantes regímenes totalitarios, terminamos hoy. Si te gusta este tipo de contenido, te recomiendo que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, y déjame saber en comentarios qué te ha parecido este episodio de Los Enemigos, algo más histórico y biográfico. Sin más, me despido, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.